Chicos, vamos a comenzar el día de hoy, por favor. Tengan sus libros en la página 70. Me está doliendo mucho la garganta. En la página 70. Ya hablamos de Oceanía, ¿verdad? Ponemos como título en el cuaderno Oceanía. Y este es un continente que vamos a hacer rapidito ahorita, ¿ya? Ya, profe. Ok, vamos a poner generalidades de Oceanía. ¿Qué podríamos decir de generalidades de Oceanía? ¿Qué es el ¿Es el continente más? Pequeño. Tiene una isla principal que abarca el 95% del territorio que se llama Australia. Ya, ponga las generalidades. Casi digo Rusia, profe. No, ponga las generalidades, ¿Qué por cosa? Casi favor. digo Rusia. ¿Qué más podríamos decir? Escuché Lucia. No. ¿Qué más podríamos decir de Oceanía? Son islas. Es de una origen. isla. Profe, Dígame. ya le mandé. Ya, mi amor. Encienda la cámara, por favor. Ahorita voy a mandar mensajes. Mamita, comunico que Josué, Mati, Ariel me apagan la cámara cuando ya se les dice que la enciendan. No olvidé. ¿Qué pasó? No entendí, pero bueno. Ariel Vargas, encienda la cámara. Ay, profe. No es una opción, no es una pregunta, no le pregunto si usted desea. Es una orden, Ariel. ¿Sí? ¿Qué dijo que pongamos? Gracias, mi vida. Es que acabo de... De título, Oceanía. De Ya. subtítulo, generalidades. Y usted me acaba de decir 4. Ariel, trabaja, por favor. Veo que te coges la nariz, que estás viendo a la cámara. Yo no sé cómo escribes viendo a la cámara. Tengo mi cuaderno acá, profe. En la pantalla. No, acá. Escribes así, mira. Ves a la cámara y escribes así, entonces. Genio. Profe, casi pongo país más pequeño en vez de continente. Continente. Sí, profe, Trabaja, sí sé Ariel. hacer. Ariel, no. Trabaja. Quiero ver qué estés haciendo. En los ojos al cuaderno. Y que estés escribiendo y me vas... Ariel, vas a escribir y me vas a indicar lo que vas a hacer. Escribes y me vas a indicar lo que vas a hacer. Ahorita. Las 4 generalidades vimos, ¿no? Es el continente más, no sé qué, le aumenta ahí. El 95 del continente corresponde al país de. Son islas de origen volcánico también. Le puede también poner que fueron territorios conquistados por Inglaterra, ¿no? Si usted quiere, le puede aumentar ahí. ¿Son o eran? Son continentes que fueron conquistados. No eran Ah. territorios, siguen siendo territorios. Son territorios que fueron conquistados por Inglaterra. También puede poner que tiene que tiene grandes extensiones de arrecife de coral. Profe, Dígame, ¿será que pudiera ver una cosa, por favor? corra mi vida. Ariel Vargas, quiero que pongas lo que hiciste ahorita en el cuaderno en la pantalla, en este momento. Que yo pueda ver. Más abajo, quietito ahí. Falta Ariel. Esas son las 4, profe. ¿Pusiste las 4? Bueno,
Ok, Sí. vamos a ver las regiones de Oceanía. ¿Terminaron? Ok, vamos a ver las regiones de Ya terminé. Oceanía. Es que estaba poniendo todos los que dijo. Ok. Estas regiones les voy a poner aquí en la pantalla para que las puedan ver. Ya conversamos la clase anterior, yo ya les di la clase, pero estamos haciendo el resumen chiquito. Australia comprende, las zonas geográficas de Oceanía son Australia, Melanesia, Micronesia y Polinesia. ¿Sí? Australia, usted ya pone que comprende el 95% de la totalidad del continente, se incluye a Australia y a Nueva Zelanda, dentro de la zona de Australia. Melanesia, islas al noreste de Australia, Micronesia, islas al norte de Melanesia y Polinesia, islas entre Melanesia y América. Le voy a dejar el cuadrito para que lo pueda hacer, ¿le parece? Ahorita lo hacemos, profe. Y ahorita. Tiene un minutito, chicos. Me avisa. Ok, chicos, terminaron. Solo es el cuadro, verá. No, profe. ¿Dónde estás? Polinesia. Ok. Ya, profe, ya terminé. Ok, ahora sí ponga clima, clima cálido húmedo, que es de forma general, ¿no? Ya copié el clima, profe. El relieve dice, pocas elevaciones, tiene 3 cordilleras, el pico más alto está en Nueva Guinea y es el Jaya con 5.029 metros.
Terminamos ya, chicos. Profe, es Jaya Jaya. la palabra. Listo, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Ok, chicos, se acabó el tiempo. Ariel, encienda la cámara. Ariel Vargas. Ariel, ¿está tu mami en la casa? Profe, estaba viendo algo. No, no te pido que veas nada. Te pido que prendas la cámara, Ariel, por favor. Te pregunté si tu mami está en la casa, Ariel. Ariel, Sí. gracias. ¿Terminaron? Sí. Ok, terminamos ya. Hay que copiar todo. Ya tenías que haber acabado. De hecho, no tenían que copiar, eso tenían que hacer ustedes. Les dejé ahí para que vayan terminando. Ok, chicos, terminamos. Vamos a ver la Antártida. ¿Sí? Ok, vamos a la página. Esto es cortito, sí, a la página 74.
¿Sí? Ok. Ahorita ustedes van a trabajar solitos con esto. La Antártida, y ya es el último continente que nos queda, es el continente más pequeño del mundo. Fue el último en ser explorado por el ser humano también, ¿sí? Como dato también le cuento que la Antártida es el continente más frío del mundo, ¿sí? Mucho más frío que el Ártico, el Círculo Polar Ártico, es decir, al norte. La Antártida es mucho más frío. La Antártida, a diferencia de el Ártico, es un continente, es decir, que es una gran masa de tierra, pero congelada. Al norte lo que es un gran océano, agua, es congelado. Entonces, por eso arriba no hay continente al norte, solo en la parte del sur. La Antártida es otro continente porque es una masa de tierra congelada, pero no está conectada a ninguna otra masa de tierra, por lo tanto es independiente y por eso es un continente. ¿Qué nomás encontramos en la Antártida? Vamos a ver su libro, por favor, en la página 74. Voy a compartir la pantalla. Ariel, baja la cámara, por favor, no te veo a ti, veo el techo. Gracias. Vamos a ver la página 74 y aquí nos habla, ¿no? De la Antártida. Eh, es el último continente en ser descubierto, en ser explorado. Aquí nos cuenta también que en la Antártida hay grandes glaciares, como el glaciar de Lambert, el más grande del mundo. Los glaciares de la Antártida, si los glaciares de la Antártida se fundieran, el nivel del mar se elevaría por entre 60 y 80 metros y todos los puertos del mundo quedarían inundados. Una de las problemáticas que estamos viviendo el día de hoy es el calentamiento global. Lo que pasa con el calentamiento global es que los polos que tienen que estar congelados, ¿sí? Usted ya sabe cómo actúan las zonas climáticas en la Tierra, cómo llega el sol. Si eso se llega a descongelar, suponiendo que se llegara a descongelar, ¿qué pasa con el nivel del agua? Subiría. Las ciudades costeras que tenemos el día de hoy, lo que es actualmente las ciudades de playa, todos los puertos, probablemente desaparecerían. ¿Sí? Y gran parte de los continentes desaparecerían, las costas. Es decir, que los continentes serían más pequeños. ¿Sí me comprenden lo que pasaría con el calentamiento global si llegaran a descongelarse los polos? ¿Sí? Por otro lado, también dice que el clima antártico es el más frío del mundo, lo que le acabé de decir. La temperatura récord es de menos 89.6 grados. O sea, el refrigerador, el congelador del refrigerador sería calientito al lado de esa temperatura. Es demasiado frío. Menos 89.6 grados. Esto se registró en 1983 en la base rusa de Vostok. Los vientos son muy fuertes y rápidos y las precipitaciones casi inexistentes. ¿Qué tenemos de vida ahí? Bueno, vida animal realmente es muy poca porque el clima es demasiado fuerte, pero sí hay, por ejemplo, sobre todo en la parte donde hay agua en estado líquido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, crecen algunos líquenes, algas, musgos. Aquí nos dice pocos animales como lo que le acabo de decir porque hay muy poquito, el clima es demasiado extremo. ¿Cuáles? Por ejemplo, los pingüinos que sobreviven en las rocas de las costas y ya en la parte del agua que está líquida tenemos ballenas, hay diferentes peces, por ejemplo, Chile, que está muy cerca de la Antártida, es uno de los países con más variedad, no solo en cuanto a la variedad, sino también a la cantidad y la calidad de peces y de productos de mar que tiene.
precisamente porque la Antártida funciona como un refrigerador donde estas especies pueden vivir mucho tiempo, se conservan de mejor manera y hay mucha riqueza en cuanto a lo que es vida marina. Sin embargo, ya en la Antártida como continente, lo que encontramos de pronto son pingüinos. Los osos polares, ¿de dónde son? ¿De dónde son los osos polares? Del Polo Norte. Del Polo Norte. ¿Sí? Aquí no hay osos polares. Los osos polares son del Polo Norte. Lo que hay es pingüinos. ¿Sí? De hecho, los pingüinos que viven en Galápagos tuvieron una evolución, una adaptación que vinieron del clima de la Antártida, que es helado, y se adaptaron al clima cálido de las Galápagos. ¿Sí? Por eso es que las Galápagos son increíbles. No solamente viven animales de clima cálido, sino también los pingüinos que han venido precisamente de la Antártida. Escaso relieve de gran altura, es decir, que es alto, pero no presenta grandes depresiones, montañas. Lo que sí es un continente que está sobre el agua, que se ha acumulado la nieve, obviamente, y que es un continente alto, pero no presenta mayores cambios en su relieve, ¿sí? Debido a que el agua rodea este continente, se congela y el hielo se integra a la superficie continental. Por eso la acumulación del agua que se congela hace que el continente se haga alto, alto. Es como que viéramos de aquí una montaña de hielo, ¿sí? Pero no presenta mayores irregularidades en el relieve. Lo que sí es alto por toda el agua que se pega al continente y se va congelando y le va ganando altura, ¿sí? Presenta varios montes de gran altura, la mayoría de ellos aislados de un sistema de cordilleras. Está, por ejemplo, el Vinson, que es el más alto del continente, y aquí nos da algunos. Vamos a ver un poquito de la historia. Aquí tenemos un gráfico de la Antártida. Según estudios geológicos, se cree que en la cordillera transantártica existe el depósito de carbón más grande del mundo. Gran parte del territorio antártico también es rico en minerales y petróleo. Sin embargo, que ya les voy a contar el Tratado Antártico, no se puede explotar, solo es para investigar. La Antártida es un continente donde originalmente ninguna persona nació en ese continente, o sea, originalmente. Todos los países, bueno, se descubrió la Antártida que vamos a ver a continuación, pero se determinó que todos los países que tienen salida a la Antártida pueden formar parte de algo que se llamó el Tratado Antártico. Todos los países van a tener derecho a una porción de la Antártida, ¿sí? Para fines científicos, educativos, pero solo los países que tienen miras a la Antártida, los países que de alguna manera, aunque sea un punto, si trazamos una línea, llegan a tener miras a la Antártida. ¿Sí me comprende? El Ecuador tiene miras a la Antártida por la puntilla de Santa Elena y nosotros tenemos una estación científica ahí. La estación científica se llama Pedro Vicente Maldonado, ¿sí? Entonces ahí hacemos los estudios científicos. Hay tours para ir a la Antártida, para conocer la Antártida. Se puede llegar a la Antártida. Yo vi también que dependiendo el tour que se tome, porque hay una embarcación como un tipo, no es un bote, ¿no? Tiene camas, tiene todo. Es una embarcación muy grande que lleva a los tripulantes, por ejemplo, dependiendo qué se quiera, cuánto se puede invertir. Por ejemplo, hay habitaciones en el barco que tienen ventana, que son las más caras, donde se puede ver todo. El espectáculo antártico, se llega a un lugar allá donde se pueden hospedar, pero ya le digo, es con fines de investigación y también en este punto ya turísticos, pero no es que o sea, es complicado, ¿no? Porque no todo el mundo prefiere un clima tan extremo para ir a pasar unas vacaciones. Generalmente son personas que tienen alguna motivación cultural, científica,
alguna motivación de aventura, de exploración que van para acá. Pero sí hay cómo ir a la Antártida, no es que está cerrado. De hecho, hay muchas embarcaciones que salen de Chile directamente para visitar la Antártida. El último continente descubierto. La Antártida fue la última región del globo explorada por el ser humano, posiblemente por su lejanía respecto a las tierras habitadas, por la dificultad del transporte entre hielos, depende de la época en la que se vaya. Hay momentos en los que los botes se pueden trasladar navegando, ¿sí? Sin mayor dificultad, pero cuando llega el invierno, por ejemplo, antártico, se congela el agua y se forman grandes hielos, grandes pedazos de hielos en el mar. Por lo tanto, el bote tiene que ir escapándose de estos grandes bloques de hielo. Y esa fue una de las dificultades para que se pueda llegar a la Antártida. Sin embargo, desde el siglo XV, en todos los mapamundis de los grandes geógrafos, apareció una tierra austral, situada en el extremo sur del planeta. El primero en observar el continente fue el británico James Cook, ¿sí? Para allá 1774. Y a principios del siglo XIX, también se descubrieron las islas de Shetland al sur, que son parte de la Antártida. Por eso es el último continente que se ha descubierto. Para el siglo XX, imagínense, recién estamos en el XXI. Quiere decir que para el siglo pasado, recién, algunas expediciones intentaron llegar al Polo Sur. Hasta que el noruego Roald Amundsen lo conquistó finalmente el 4 de diciembre del 1911. La presencia humana en la Antártida se reduce. ¿Quiénes viven en la Antártida? Científicos. Existen cerca de 40 bases científicas permanentes, pertenecientes a 20 países, y en época de invierno esa cantidad puede subir a 100 bases. En estas bases se investiga la meteorología, la geología, la botánica, zoología, física, astronomía, etc. Diversos ecologistas, se salió Ariel, se oponen a la proliferación de estas bases debido a su impacto ambiental. ¿Qué pasa con que haya muchas bases científicas? Josué, ¿qué pasa si hay muchas bases científicas? Profe, perdón. Se me ¿Que fue. van a investigar más, profe? Pero ¿O ¿por que qué se muchos pueden perder? ecologistas se oponen a que haya muchas bases científicas debido al impacto ambiental? Porque se podría dañar con todo, o sea, en las investigaciones pueden dañar el continente. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, explorando hacia abajo, podrían hacerle algo al continente, profe. ¿A qué te refieres? ¿A huecos? Ajá, Ok, podría sí. ser. Podrían hacer una separación del continente. Una pequeña, pero ¿se va? No se imagina, profe. Acuérdate que eso no, que eso Sí, es claro, sí, pero es yo tierra, digo, pero con tierra. imagínese. Pero sí, Tengamos la mente, la mente abierta. ok, tengamos la mente abierta. Sí, el ser humano, donde está el ser humano, deja algo que se llama la huella de carbono. ¿Sí? Usted y yo respiramos oxígeno, o sea, usted y yo tomamos todos los recursos del planeta y le devolvemos cosas negativas. Desde nuestro mismo dióxido de carbono que sale de nuestros pulmones, porque nosotros respiramos oxígeno y devolvemos dióxido de carbono, ¿no es cierto? Solo con la respiración tomamos lo mejor de la naturaleza y le convertimos en algo que no es positivo en cantidades grandes. El ser humano tiene desechos. El ser humano tiene que comer. En la Antártida no hay árboles, plantas ni animales como para consumir. Quiere decir que el ser humano tiene que llevar alimentos, ¿no es cierto? Eso genera basura, desechos. Hay desechos biológicos del mismo ser humano que pueden tener un impacto negativo con este continente que consideramos prácticamente intocable, ¿no es cierto? No ha sido tocado prácticamente la Antártida como ha sido los otros continentes, donde tenemos extensiones urbanas, hospitales, escuelas, colegios, hemos invadido todas las partes de todos los continentes. Pero en la Antártida, como es el frío es tan intenso, no hay manera de convivir normalmente ahí. Por lo tanto, la Antártida no ha sido tan tocado por el ser humano. Entonces, todas las actividades del ser humano lo que van a hacer es tener siempre un impacto negativo.
Y por eso muchos ecologistas dicen que no se debería tener tantas bases científicas. ¿Por qué? Porque entre menos cantidad de personas haya, menos es el impacto ambiental. Y entre más cantidad de personas haya, más grande va a ser el impacto ambiental. Ariel Coronel, la cámara, mijo, por favor. Entonces, bueno, algo más que les decía yo. Los recursos de la Antártida no son, no se pueden explotar porque es una zona de estudio, es una zona científica y no le pertenece a ningún país, sino hay bases científicas de un territorio que representan a un país. Por ejemplo, la base científica del Ecuador o la base científica de Argentina, ¿sí? Pero no es que le corresponde ese territorio a nadie, por lo tanto nadie puede explotar sus recursos naturales. Pero se dice que la Antártida tiene el depósito de carbón natural más grande del mundo, tiene yacimientos de petróleo y de otros minerales que no se pueden explotar. Además que sería durísimo poder explotarlos. Tenemos algo más de la Antártida. Aquí tenemos una vista de la Antártida desde la parte superior. Esta es la forma del continente. En los mapas generalmente vemos como una franja blanca al final, nada más, ¿no es cierto? Pero esta es una vista, se puede decir, que va satelital, que va desde arriba, ¿no? Que le toma directamente a la Antártida. Aquí estaría la forma real del continente. Las formas de los continentes, chicos, pueden cambiar. La geografía es una ciencia que puede tener cambios. ¿Por qué puede tener cambios la geografía de un lugar, José Andrés? ¿Crees tú? Por los terremotos. Perfecto. Terremotos, placas tectónicas que están en movimiento, la subducción de una debajo de la otra, ¿sí? Erupciones volcánicas dentro de los mares. De pronto no sabemos en cuánto tiempo hayan nuevas islas, ¿sí? Por erupciones volcánicas y se formen nuevas islas. Tampoco sabemos si los polos realmente en algún momento lleven a cubrir porciones de las ciudades costeras, de los puertos, y estos se pierdan para siempre. Entonces la geografía sí puede cambiar de un lugar. Esta es la imagen actual que tenemos de la Antártida. Acuérdese que además de esto es agua, que se puede en algún momento por el mismo calentamiento global ir derritiendo y la forma del continente de pronto puede ir cambiando. Aquí nos habla Ecuador en la Antártida, lo que les decía, que es, nosotros tenemos por decreto ejecutivo, es decir, por una orden, por ley, se ha creado, aquí dice, creación del Instituto Antártico Ecuatoriano, ¿sí? Con el objetivo de fomentar y mantener la proyección geopolítica del país y la participación permanente en actividades de promoción e investigación científica de la Antártida. Nosotros tenemos, dice Ecuador es uno de los 48 países que tiene presencia antártida. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, el país montó hace 3 décadas una estación científica para investigaciones. Esta estación científica, ya le dije el nombre, se llama Pedro Vicente Maldonado y se encuentra en la isla de Greenwich, en la península de la Antártida, más cercano al continente americano. ¿Sí? Hasta aquí tenemos la Antártida. Luego podemos leer un poquito de esto. Creo que ya, ¿a qué hora se nos acaba la hora? 9:50, ¿no es cierto? Sí tenemos tiempo. Hasta aquí. ¿Se comprendió lo de la Antártida? Es el continente, este es el más, se puede decir, más sencillo. Vamos a hacer entonces en el cuaderno, vamos a poner la Antártida, por favor, en el cuaderno. Y solo vamos a poner datos de la Antártida. ¿Estamos? Ok. Ponemos de título la Antártida y vamos a poner de subtítulo datos y vamos a hacer una lista de datos.
¿Será que usted se acuerda 8? ¿Sí? ¿Sí será que usted se acuerda 8 datos de la Antártida solito? Ok, comience. Algo que le quiero contar también, la Antártida es un poquito más grande que Europa, ¿no? ¿Sí? Puede hablar, por ejemplo, sobre la temperatura de la Antártida. Le recuerdo que en 1983 se registró la temperatura más alta de 89, menos 89 grados, ¿sí? Que en la Antártida no hay habitantes propios del lugar, sino solamente habitantes de carácter científico. Hay algo que se llama el Tratado Antártico, en el que se definió que todos los países que tenían miras a la Antártida podían tener un pedacito en donde instalar una base científica para hacer estudios e investigaciones. La nuestra se llama Pedro Vicente Maldonado. Si por el calentamiento global el hielo de la Antártida se fundiera o se derritiera, perderíamos aproximadamente todos los puertos del mundo. Se perderían las ciudades portuarias. Ah, porque así se derrite el agua ahí. Sube de nivel y por lo tanto subiría de nivel, ¿sabes cuánto, Josué? Entre 60 ¿Cuánto? y 80 metros. Se Un perderían edificio, un las... rascacielos. eh, sí, podría ser. Y se perderían todas las... Pero en el mundo, ¿no? No es que en un ladito. En el mundo. Y se perderían las ciudades portuarias, las que tienen puerto, las ciudades costeras. ¿Y las islas, profe? Algunas desaparecerían, claro. ¿Ya se está acordando? En la Antártida no hay animales. Podemos sobre la Antártida, ¿no? Los únicos que podemos citar de pronto son los pingüinos. En el océano, sí hay. En el océano Pacífico, que está cerca de la Antártida, en las partes muy frías, sí hay ballenas, hay gran cantidad de peces, hay líquenes, algas marinas. Puede ponerme la diferencia entre el polo norte y el polo sur. Puede poner, por ejemplo, que la Antártida es más fría que el polo norte. Y a diferencia, a diferencia del polo norte, la Antártida es una masa continental cubierta por hielo. En cambio, el Ártico es agua congelada. Fue el último continente en descubrirse. Profe, la Antártida está así porque está en el lado más frío del planeta, ¿verdad? O sea, está congelada. Es por la inclinación del eje terrestre. Claro, por eso hay dos polos, polo norte y polo sur. Polo sur, pero el sol da menos en el polo sur. Da menos todavía en el polo sur porque tiene el eje de inclinación y en el polo sur como sea si llega. De hecho, tengo ahí el verano, por ejemplo, en Alaska es cálido, dependiendo la zona de Alaska, ¿no? Ya les voy a indicar. No hirviendo, pero hay sol, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de la Antártida?
Ah, profe, me falta una, tengo 7. Déjenme acordármelo. A ver, acuérdate. Yo tengo 5. Pero si alguien llegó a 7 es que sí se puede. Y es que el profe también yo no le escuché pues algunas partes, por lo que se me fue el internet y me fui. No, porque cuando ahorita acabé de repetir todo en este momento. Por ti mismo repetí todo. Ya acabé, profe. ¿Las 8? Sí, profe. Miásculos. Sí, profe, yo también ya acabé las 8. Ok. Vamos a esperar un Me he ratito. saltado una. Ok. Vamos terminando. Me faltan 2. Hay muchas formas. ¿Dónde están ustedes? Aquí, les falta todavía. Vamos a esperar Profe, ¿la un minuto Antártida es más grande o más chiquito que Europa? más grande. Me falta la última. Estoy con el micrófono desactivado. ¿Quién terminó? Levante la mano. Pensé que estaba mandando un mensaje de voz, profe. No, mi amor, ahorita sí estaba hablando con ustedes. A ver, Mati, José Andrés, Josué, María Inés, me falta, ya, ok, Nicole, me falta los Arieles. Me falta una, profe. Profe, ¿puede repetir 3? Que me faltan. ¡Tres! Ahorita ya vamos a ver el video. Con el video veamos si es que te salen alguna más. Aquí. ¿Ya? Yo solo necesito la última, profe. De la 8. Vamos a ver si de aquí sacas una. Según los científicos, la Antártida es un importante regulador del clima del planeta. Les estoy compartiendo la... Espérenme. No, dejo de compartir. Espérenme. Ya, profe, ya tengo la última. Es un importante. Según los científicos, la Antártida es un importante regulador del clima del planeta, capaz de influir en fenómenos tan lejanos como la floración de los cerezos en Japón o la claridad de los cielos del desierto de Atacama. Bolívar Cáceres, responsable del programa glaciar del Instituto Nacional de Meteorología de Ecuador, explica la razón. Por la gran cantidad de agua que tiene acumulado en su casquete. Entonces esta inmensa cantidad de agua, cuando parte de ella se funde y es inyectada al mar, así de manera sencilla, cambia la salinidad de las corrientes y hace que éstas afecten directamente el clima a nivel de todo el planeta. El continente antártico influye, por ejemplo, en la existencia del desierto de Atacama y en la claridad de sus cielos, considerados como los mejores del planeta para observar el firmamento. En marzo de 2015, la Antártida alcanzó los 17,5 grados. Profe, imagínese nadar ahí. Ay, no. Chachay.
la temperatura más alta de la que se tiene registro. 4 días más tarde, en el desierto de Atacama, precipitó en tan solo 24 horas la misma cantidad de lluvia que cayó en los anteriores 14 años. Ahí están los El pingüinos. inusual fenómeno climático desató una serie de aluviones que dejaron un saldo total de 31 muertos y 49 desaparecidos. Para saber si estos fenómenos tienen o no conexión, para responder a esta u otras preguntas, es necesario que se sigan invirtiendo recursos para hacer ciencia en la Antártida, algo que opina el representante del Instituto Polar de Corea, Dong Min-jin. En Corea tenemos cada vez veranos más cálidos e inviernos más helados. No habíamos visto nada así antes. Ese es el motivo por el cual es necesario que todos los países investiguen lo que ocurre en la Antártida. Aseguró que la fría circulación profunda de los mares generada en zonas del Ártico y también en la parte oeste de Antártida hace que el continente blanco sea un regulador del clima planetario. Ok. A ver, déjenme. Ok. ¿Pudieron completar, Ariel? ¿Pudiste completar entonces, Ariel Coronel? Me faltan 2, profe. ¿Y qué pusiste en la 6? Puse que es muy importante ya que regula los climas del mundo. Ya. Ahorita ya vamos a cambiar. Es el continente más frío del mundo. Pusieron también que en relación al Ártico, la diferencia es que es una masa de tierra congelada y el Ártico es una masa de agua congelada. Si pusieron eso, por eso es que el uno es océano glacial ártico y abajo es el continente antártico. Es la diferencia. ¿Sí? Pusieron también que la temperatura más alta que se registró fue en el 89 con 89, menos 89 grados. Fue el último continente a descubrirse. Te va a tocar revisar el libro, Ariel. ¿Sí? Pero yo cuando regresaste repetí todo, mijo. Ok, vamos a continuar, chicos. Hemos terminado la Antártida y vamos a comenzar con América. ¿Sí? Ahorita sí vamos a avanzar lo más rápido posible. Vamos, chicos, a la página. Profe, ¿sería otro continente si es que el otro polo también hubiese sido una masa de tierra Claro, continental? claro, pero es agua congelada, entonces ahí sí no es un continente, es agua congelada. Ok, vamos a ver, página 86, América en el mundo. Déjenme guardar este archivo nada más. Y tenemos América. Vamos a hacer esto prontito. ¿Sí? Voy a compartir la página. Ok. América. Bueno, hay varias cosas de América, ¿sí? América es el continente más largo del mundo. Y si usted se fija, y esa es la razón por la que estuvimos, según los europeos, asiáticos, africanos y oceánicos, súper perdidos durante tanto tiempo. No nos descubrían, no sabíamos que existíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos apartados del mundo, de lo que se conoce como el viejo continente o culturas milenarias, que sería África, Europa, Asia y Oceanía. Nos dividen dos grandes océanos, los más grandes, Océano Atlántico y Océano Pacífico. Estamos al otro, literalmente al otro lado del mundo. Hasta nuestra conquista, ¿sí? Se creía que la Tierra era plana, porque ellos solo conocían su territorio y no sabían que al otro lado había más tierra y si se daban la vuelta llegaban al punto de partida, porque el mundo es redondo. Con los viajes de Cristóbal Colón se comprueba esto. Hubieron científicos a los cuales catalogaron de locos, de
Galileo Galilei, por ejemplo, fue uno de los científicos que decía que la Tierra era redonda y que nuestro sistema, aquí lo que pasa es que después del descubrimiento de América se hacen un montón de descubrimientos científicos, pero increíbles, que para nosotros nos parece tan normal. Profe, el centro del sistema solar es el Sol, pues, pero antes se creía que el centro del sistema era la Tierra. Se creía que la Tierra era plana y se creía un montón de cosas que a la actualidad sabemos que son falsas. ¿Cómo se comprobaron todas estas verdades científicas? A través del descubrimiento de América. Cuando se descubre América se dice, no, pues Galileo tenía razón, la Tierra es redonda. Hay más planetas y todos giran alrededor del Sol. Y comienzan a hacerse otras investigaciones y otros adelantos científicos de los cuales el día de hoy podemos decir que son ciertos. En ese entonces no había quien salga al espacio y diga, no, estoy viendo la Tierra y la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. No había forma de comprobar, sino solamente con presunciones o en base a estos descubrimientos que posteriormente se hicieron. Entonces, América es el continente más largo del mundo y es el segundo en extensión, solo superado en tamaño por Asia. por Asia. Asia es el más grande, América sería el segundo más grande. Pero es el más largo, porque América abarca desde prácticamente el polo norte al polo sur. Estamos, entonces, es el más largo. ¿Qué más podemos decir de América? Bueno, América geográficamente y culturalmente se divide en 4 zonas que podríamos resumir, que son 3. Les voy a poner un mapa. Esperan un segundito. Les voy a poner el mapa de América, que ustedes sí saben esto, pero quiero que ustedes me digan por qué será que estamos divididos así. Usted sabe que tenemos América del Norte. ¿Cómo nomás va eso, Josué? ¿Qué cosa, profe? América del Norte y América del Sur y ¿Solo América eso Central. hay? No, y América Central. ¿Estás seguro que solo eso hay? Latinoamérica, profe, se me ocurrió. Ah, acabas de decir Latinoamérica. Latinoamérica. ¿Y por qué se llamará Latinoamérica? Porque hablan en Porque se latín. dividen Bueno, Porque en o sea, somos en- tercer mundo, latino, profe, el porque latino, somos tercer ¿no? mundo. No es porque somos tercer mundo, ni porque hablamos latín. Yo no hablo latín. ¿Tú sabes Latino, latín? latino, ¿Y profe. qué idioma es el latino? Español latino, entonces. Profe. No, no existe No o sea, existe. no existe como idioma el español latino. A ver, existe el He vivido español, engañado. pero escúchame, le caracterizan como español latino porque hay español de España. Ustedes han visto las películas cuando le dicen español, ¿qué? Español latino, español de España. ¿Por qué? Porque en América tenemos una forma diferente, el mismo español de España, pero de un acento diferente. Y cuando escuchan, ¿ustedes han visto una película en español de España? El españolísimo, así es. ¿Han visto una Sí, película? profe, sí, sí, he visto, sí, he ¿Cómo visto, les sí he suena? escuchado. Español. ¿Preferirían menos ver una así. película en español de España o en español latino? Aquí, profe, es Latino. más latino. Español latino, profe. Claro, porque somos latinos. Ya voy a hablar de lo que quiere decir latino. ¿Sí? Ya voy a hablar de lo. José Andrés, esa cámara, pero es que yo les voy a. Estamos que queremos corrernos de la clase el día de hoy. Bueno, les he puesto este mapa de América porque geográficamente podemos ver 2 zonas clarísimas. El Josué me dijo primerito, profe, América del Norte y América del Sur. Sí, esas son las 2 zonas que podemos ver claramente. ¿Y el centro, dije, profe? Pero aquí está el centro. Muy bien. Entonces, tenemos 2 zonas, geográficamente tenemos 2 zonas muy grandes que abarca América del Norte, América del Sur. Y tenemos una franja continental que es como que les une a estos 2 subcontinentes, ¿no es cierto? Que sería América Central. Pero también tenemos islas. El Caribe, profe. Ese sería el Caribe. Muy bien, Mati. Entonces, cuando hablamos de América, podríamos geográficamente hablar de 4 regiones. América del Norte, América Central, el Caribe americano y América del Sur. ¿Se comprende entonces por qué hablamos de 4 regiones diferentes?
Eso geográficamente. Voy a hablar de generalidades porque el tiempo se me va a agotar, que luego yo quiero que usted vaya resumiendo. ¿Estamos? El clima hace que el clima de América, ¿qué será? Si es un continente largo, vamos a deducir, es un continente largo y muy grande. ¿Cómo serán los climas de América? Fríos, calientes, helados, con nieve, sin nieve. Entonces, ¿qué podríamos decir de los climas de América? Son Es variado. variados. Perfecto. Lo que el Ariel me dijo, clima cálido, cálido, tropical, cálido, seco, húmedo, frío, glacial, tenemos de todo. El José Andrés ha resumido en una palabra. Es un clima variado. ¿Por qué? Porque los países de América están en todas las zonas climáticas de la Tierra. Eso sí, como hay más en el norte, en América del Norte, están más en zonas templadas y frías, ¿no es cierto? Pero una buena parte de América, y esto es algo lindo que sucede, en una buena parte de América tenemos climas tropicales, climas cálidos. El frío que estamos aguantando ahorita que está terrible, porque usted y yo no estamos acostumbrados a esta cantidad de frío. ¿Qué nos toca hacer? En otros Eso que países eso vivimos es en Quito. normal. En otros países es normal, pero ¿qué hacemos, Josué? ¿Qué dijiste? Y esa que vivimos en Quito, profe. Claro, Quito, Y aún así no estamos acostumbrados. exacto, y Quito es frío, pero usted sabe que aquí hay muchos factores que se involucran en el clima, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué día fue? Creo que fue antes, pero sale el sol. Hay momentos en los que sale el sol y está calientito, y luego nos metemos y hace frío, y estamos en esto, pero no sufrimos como en países de clima templado, por ejemplo, en Estados Unidos mismo, solo hablando de América, o Canadá, que está más arriba todavía, que tiene inviernos que son ya en el termómetro climático bajo cero. Eso es lo que pasa con los países de climas templados. Muchos de los países de América están entre los trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, que implica que estamos en la zona tórrida o en la zona cálida. Y a pesar de que tenemos fríos, como el clima que está haciendo ahorita, porque estamos en invierno, y espérense que llegue abril, porque abril suele ser más fuerte. Entre marzo, abril y mayo son los meses de más frío, porque es cuando llega el invierno más fuerte. Pero cuando lleguen esos climas va a ser más frío. Pero aún así, no llegamos a climas tan extremos, porque estamos en la zona tórrida. Lo que influye es la cordillera, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver, ¿qué más? Déjenme. Bueno, podríamos decir que geográficamente están estas 4 zonas, geográficamente. Si yo le digo culturalmente, culturalmente, América se divide en 2 bloques bien grandes, lo que conocemos como América anglosajona y América Latina. ¿Cuál será la América anglosajona? La En la América que rica. mayormente se habla inglés. En la que se habla mayormente inglés. ¿Por qué mayormente y no dices totalmente, José Andrés? Porque creo que no. Tal vez sí que totalmente hablan inglés. No, si estás bien. No, Ah, en Canadá no solo se habla inglés. Si no se habla En francés también francés. se habla. Las zonas verán, se divide culturalmente en 2 zonas, América anglosajona y América Latina. Vamos a dividirle así culturalmente. América anglosajona son los países de habla inglesa. Había unas tribus, le voy a contar un poquito de historia de Europa para llegar a América. Habían unas tribus en Europa que se llamaban los sajones y otras tribus que se llamaban los anglos. Ellos llegaron a Inglaterra. De hecho, por ejemplo, los reyes de Inglaterra, su apellido, que lo cambiaron por la Segunda Guerra Mundial, eran Sajonia.
su apellido. Los reyes actuales de Inglaterra, generaciones anteriores a ellos, dijeron ya no nos vamos a llamar Sajonia, ya no vamos a tener el apellido de Sajonia. Vamos a cambiar, se cambiaron a Windsor, porque eran descendientes de estas tribus de sajones. Y ellos fueron, bueno, tienen una connotación alemana. Bueno, los sajones y los anglos se toman todo lo que es las islas británicas y luego llegan los británicos, conquistan lo que es América del Norte y por eso se llama anglosajones. ¿Sí? Por estas tribus de hace, pero estas tribus sí son más que antiguas. Más que antiguas. ¿Sí? Estamos hablando de los primeros pueblos del mundo. ¿Sí? Por eso es que se llama esta parte anglosajona, de habla inglesa. Tiene que ver con estas dos tribus, anglos y sajones. Entonces, los anglosajones son los de habla inglesa. Y también vamos a aumentarle ahí francesa, porque no tanto que... Latinos también, los de abajo somos los latinos. ¿Cómo? Y los de abajo somos los latinos. Y los de abajo somos los latinos, que ya les explico por qué. Se llama América anglosajona porque tienen varias coincidencias culturales e históricas. Canadá y Estados Unidos fueron conquistados por ingleses y en menor parte por franceses. ¿Sí? Tienen y comparten historias parecidas en cuanto a su cultura, que fueron conquistados por ingleses, en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a su idioma, comparten algunas circunstancias tanto Canadá y Estados Unidos. Pero desde México hasta Chile y Argentina, que es lo final del continente, al sur nos llamamos latinos. En un principio se nos quiso poner hispanoamericanos. ¿Comprendemos? ¿Y o hispanohablantes? O hispanohablantes. ¿Por qué se nos quiso llamar hispano? Y hasta hoy, el día de hoy dicen Hispanoamérica. No es un término que está mal, pero le quitamos a Brasil. ¿Qué querrá decir? Si ya le estoy dando una pista. Hispanohablante o Hispanoamérica. ¿Qué querrá decir? Países que hablan español. A ver, Ariel, ¿qué hablan? Español. Español. ¿Sí? Hispanoamérica. Pero lo malo con esto es que le quitábamos de Hispanoamérica, como que le quitábamos a Brasil y a algunos otros países. Por ejemplo, las Guyanas holandesa, la Guyana francesa, ¿sí? Que están al ladito de Venezuela, que hablan holandés, que hablan francés, porque fueron países conquistados por Holanda y por Francia. Luego dijeron, ok, entonces ya no van a ser hispanoamericanos, porque se les quita esta connotación de estos otros países. Vamos a ponerles iberoamericanos, la misma cosa. Ibérico, ¿qué significa? O ibérica, ¿quién sabe? No sé. ¿Alguien? Es alguien que habla español. Sí, pero ¿por qué? Porque la mayoría habla español. Ya te voy a explicar. Verán. No, ese mapa está muy chiquitito. Quiero ver un mapa grandecito. Ay. Bueno, les voy a compartir la pantalla, ¿ya? Va a ser más fácil así. Ok. Si ven la península de aquí, esta península que incluye Portugal y España se llama península ibérica. Por eso nos querían poner ya no hispano, porque hispano solamente era de España. Los hispanoamericanos, o sea, solo los países conquistados por España o que hablan español. Ok, le hacíamos a un lado a Brasil. Bueno, ya no le hagamos a un lado a Brasil, pongámosle iberoamericanos, o sea, de la península ibérica, que incluye Portugal y España. Pero les quitábamos a los que hablan francés, a los que hablan holandés, ¿sí? Y también, ¿sabe qué? Hay que tomar en cuenta que América, Latinoamérica, lo que actualmente es Latinoamérica, también tiene mucha población afrodescendiente. ¿Dónde les dejamos a los descendientes de africanos? Si solo consideramos... Solo le dejamos en apartados. Le dejamos apartados. Entonces, sí se dan cuenta que hispanoamericanos solamente los que hablan español.
Iberoamericanos, los que hablan español y portugués. Pero tenemos otras connotaciones culturales, como por ejemplo los que hablan francés, los que tienen raíces africanas. Entonces ya no. Por eso somos latinoamericanos, porque latino abarca todo. ¿Sí? Abarca todo lo que es LATAM. lo que tenemos, raíces europeas. Además, nuestro idioma proviene de lenguas romances, que quiere decir que se comprenden. También están dentro lenguas romances quiere decir que tienen una misma raíz. Por ejemplo, el francés, el italiano, el español, ¿sí? El portugués. Pero también se tenía que tomar en cuenta a las personas que eran afrodescendientes. Entonces, por eso somos latinoamericanos. Por eso ustedes dicen somos latinos. Somos latinos porque somos un montón de culturas, un montón de rasgos físicos diferentes, colores diferentes, tradiciones diferentes, porque nosotros somos aquí una mezcla de todo. Estamos indígenas, mestizos, con europeos, con africanos, ¿sí? Todos y cada uno con culturas y lenguas diferentes. Además que en los países latinoamericanos contamos con una gran población de indígenas, cada uno con culturas e idiomas diferentes. En un principio les cuento que como que los países americanos se avergonzaban de eso, de tener culturas indígenas, ¿sí? Los indígenas eran tratados como mal vistos, como menospreciados, como culturas inferiores, cuando sabemos ahora que no es así. A partir de el siglo XX comienza una reivindicación. ¿Me entienden lo que significa la palabra reivindicación? Renuevo. Bueno, una renovación, podemos cambiarle Sí. a una renovación de la cultura indígena. Y comenzamos a apreciar nuestros ancestros indígenas, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y por eso ahora, por ejemplo, países como Ecuador, Bolivia, Perú, que en Latinoamérica son los 3 países con más población indígena, hemos reivindicado o hemos renovado el respeto por las culturas ancestrales de nuestros indígenas. Por eso en la escuela, ¿qué nomás hacemos que tiene que ver con las culturas indígenas? Inti Raymi. Todos los Inti Raymi. Sí. ¿Se acuerda que también hicimos? ¿Te acuerdas cuando la Camil participó, Nicole, en la que era? ¿Te acuerdas? ¿En lo de la guayusa, En profe? la de la guayusa. ¿Te acuerdas de lo de la guayusa? Promocionamos y tenemos que, en la comida nuestra gastronomía, conocerla, comerla, amarla, darla a conocer a los demás, nuestra historia. Miren, América Latina entonces pasa por este proceso en el que ya no solamente, porque creíamos que lo europeo era lindo. Por ejemplo, Quito, ciudad colonial europea. Mi esposo me sabe molestar porque él sabe decir que España, ¿han escuchado esta expresión? Es la madre patria. ¿No han oído eso? ¿Se has oído, Mati, José? La madre patria, la patria madre que es nuestra madre. España no es nuestra madre. Nosotros ya teníamos culturas y teníamos identidad y teníamos tradiciones y teníamos idioma antes de que lleguen los mismos españoles. ¿Sí? Entonces, esa apreciación de lo cultural, de lo nuestro, se ha reivindicado a partir del siglo XX. Hasta aquí sí me van comprendiendo las generalidades de América. Para la próxima clase voy a hablar un poco de la economía y terminamos el tema haciendo el resumen. Chicos, les quiero decir algo más. Tenemos que hacer la casa abierta y para la casa abierta yo quiero hablarles sobre los pueblos, los primeros pueblos del mundo. ¿Ya? Y vamos a hacer bien cortito. Vamos a hacer bien cortito. Los primeros pueblos del mundo son en África, ¿cierto? No, son en Medio Oriente. La humanidad nace en África, pero los primeros pueblos comienzan en Medio Oriente. La próxima clase le voy a hablar de eso. Quiero terminar América y luego voy a hablar de esto. Hasta aquí vamos a llegar, chicos. Gracias.